Bien, estamos con Alan Raúl García Nores y queremos comenzar por hacerle una pregunta relacionada un poco a la coyuntura, pero enmarcarla en el tema del programa mismo, es decir, el poder, ¿no? Tú has estado vinculado desde muy pequeño al poder. Hay un problema de poder en el país con el sur que se levanta y se enfrenta al Estado y al poder. ¿Cuál es tu percepción, tu relación con el poder? Desde muy pequeño has estado vinculado a él. Bueno, buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por invitarme al programa. Interesante tu pregunta. Bueno, yo claramente nunca he ejercido un cargo de poder, pero como dices, siempre he estado muy cerca, he podido ver a mis padres, a la forma en que han trabajado, y siempre al partido aprista, a todos los amigos que tienen. Entonces, sí tengo una cierta visión de qué es para mí el poder. Yo lo veo como una inmensa responsabilidad, o sea, una inmensa responsabilidad que trae consigo un costo inmenso. Y eso no necesariamente se da cuenta todo el mundo al momento que lo esté ejerciendo, sino yo veo, bueno, conocí ya mejor a mis padres después del primer gobierno, vi el costo que pagaron después del primer gobierno, los 10 años de exilio. Entonces sí vi en ellos la repercusión que podía tener haber ejercido el poder. Entonces la segunda vez que llegan se hace de una forma mucho más cautelosa, de una forma muy distinta. Es interesante ver también cómo cambia la visión del país en la gente que ha podido ejercer el poder. Entonces, por eso es que hay muchos puntos en común entre los partidos políticos que han ocupado la presidencia de la República, que han tenido ministros, que han tenido mayorías en el Congreso, y los que no. Siempre podemos ver una forma más responsable de encarar la política nacional entre los partidos que sí han ocupado cargos importantes. Tú te has referido a dos periodos presidenciales de tus padres. El primero, ¿tienes algún recuerdo de tu madre, por ejemplo, de ese periodo presidencial, del primero? No. Yo nací en el 88, a los 2 años ya estaba terminando el primer gobierno de mis padres. Del Perú en realidad tengo muy pocos recuerdos, porque en el 92 nos fuimos a Colombia. Tengo unos flashes del golpe de Estado, ¿no? de la entrada a la casa, pero según mis hermanas es todo inventado por las veces que he escuchado la historia una y otra vez y es imposible que me acuerde de esa escena. Pero no, yo no tengo recuerdos de esa época. Pero sí mi vida periplo, consciente. el periplo hacia Colombia y hacia Europa. En Colombia y en Francia sí ya es el principio de mi vida consciente. ¿Un recuerdo de tu madre interesante que te haya marcado? Bueno, de mi madre siempre me ha llamado mucho la atención cómo ella, sin ser peruana, jamás le he escuchado con desesperación de ir o sea, de hacer otra cosa que ayudar a los niños del Perú. Siempre ha hecho eso. Entonces, en el segundo gobierno fue la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, en el primer gobierno en las aldeas infantiles, pero me impresionaba cómo una persona, no siendo peruano, se enamoró, fue adoptada por el país y dedicó toda una vida a eso. Entonces, toda mi vida con ella está marcada por ese afán que ella tenía de regresar a un país que no era de ella, pero que ya se sentía más peruana que todos los demás. ¿Y de tu padre qué cosas has visto en ese periplo por Colombia y por Europa? Bueno, algo que haya marcado, una experiencia, una visión. Sí, digamos, ya, podemos empezar por algo negativo, ¿no? Mi recuerdo de infancia de los más jóvenes fue la muerte de mi abuelo, que mi padre no pudo regresar al Perú a despedirse, y escuchamos por teléfono la muerte, el velorio de mi abuelo, ¿ya? El entierro. Se escuchó por teléfono y yo me acuerdo la escena, estaba con mis hermanas, con mi papá en la casa. Entonces, eso sí es una escena que me marcó mucho. ¿Pero tienes con eso un recuerdo de dolor, de rencor, de amargura? No, a esa edad... ¿Hay una revancha tuya ahí contra alguien por eso? Para nada. A esa edad uno no lo asume así, pero sí es bueno, puede sonar ridículo, pero para mí es bueno ver y recordar ese lado tan humano de mi papá, que pasó momentos tan difíciles, porque de ahí uno está acostumbrado a verlo en televisión, en mítines, tomando decisiones, siempre pero es el García político, e digamos, imponente. ¿no? Pero el García político es el García de todos los días, 24 horas al día. Mi papá se acuesta y amanece pensando en política y en el Perú. Entonces, siempre recuerdo esa escena, pero eso es lo negativo. De ahí, yo no era consciente durante el exilio qué realmente era el exilio. Recién regresando acá durante la campaña presidencial del 2001, tuve la oportunidad de ver qué era el Perú y de qué hablaban tanto los apristas que nos visitaban en Lima, en París.
Entonces siempre estuvo presente la playa de la torre, el misticismo del partido dentro de la casa, ¿no? Eran las sobremesas, nos contaban todas las historias que sonaban a leyendas, ¿no? Soñabas con eso. Entonces, sí fue muy fuerte para mí el regreso acá. Me acuerdo, bueno, un recuerdo muy bueno es la primera vez que regresé a Lima en el año 2001, fuimos al sur a Imperial, ¿ya? Había un meeting en Imperial y llegamos en bus y seguramente habrán habido 4.000, 5.000 personas en Imperial, pero en mi recuerdo había 500.000 de personas. Pues en la plaza de Imperial, que es chiquita, sí, pero claro, en mi cabeza era 500.000 de personas. Entonces, me impactó muchísimo la masa, la concentración que escuchaba mi padre. Eso era un cambio inmenso, ¿no? Porque en Francia éramos totalmente desconocidos. Yo me llamaba Raúl García en el colegio, nadie sabía qué hacíamos ahí. O sea, mi papá era un abogado latinoamericano que vivía en Francia, esa era la explicación que yo daba. Alan, ¿y la masa te interesa? Es decir, ese grupo de personas que siguen a un líder, estar tú sobre ese estrado, ¿te llama la atención? ¿A ti te gusta la política? Posiblemente genéticamente, pero al margen de eso, en la práctica, esa conducción política, ¿es algo que a ti te atrae llevar adelante? Yo creo que sí he nacido en un ambiente y he crecido en un ambiente que es natural que siempre me va a llamar la atención, pero creo que es una responsabilidad tan importante que no es una decisión que tomas riéndote y mucho menos pensar, porque me llamo igualito y porque también soy aprista, me corresponde a mí o tengo derecho a exigir. Ese llamarte igualito, ¿es un peso, es un lastre, es un problema, es una oportunidad? ¿Qué cosa es lo que tú y cómo lo has tomado? Mira, no. En términos generales, la prensa, la sociedad en Perú, todo el mundo ha sido extremadamente respetuoso con mi familia. Nunca hemos tenido grandes conflictos, nunca hemos sido insultados, bulleados en el colegio por ser hijos de quien somos. Pero yo creo que el tema va más en la cabeza de uno. Tú no quieres ser el que provoca el escándalo, el que le hace perder la campaña, el que hace el escándalo al gobierno. Como es tan común ver políticos y peor aún presidentes con familiares, el hermano, el primo, el sobrino, el hijo, tú no quieres convertirte en eso, no quieres ser como que la falla en la familia. Entonces, eso está más en la cabeza de uno, pero no es nunca hemos tenido problemas, presiones, no, de ninguna manera. ¿Y cómo ves tú la participación de tu generación en la política? Que es una generación de gente joven que trae ideas de otro tipo, que ha encontrado un país diferente, que no vivió el primer gobierno de tu padre, que fue bien complicado, por decir una palabra sumamente cortés, pero aún así tú ves y tienes una visión de un país totalmente distinto. Bueno, ¿cómo ves esa política o esa posibilidad de política en el Perú? Mira, es verdad que durante los 80 y principios de los 90 hubo una gran fuga de talento peruano. Talento joven se fue a Estados Unidos, a España, a Europa en general. Muchos no regresaron, algunos ya hace unos años empezaron a regresar. Pero el tema de la juventud en la política yo creo que está muy afectado por la imagen de los partidos durante los años 90. Entonces, la destrucción de la institucionalidad de los partidos políticos. El ataque desmesurado a todo el mundo. No era tan fácil como cerrar el Congreso y la Corte Suprema que hizo Fujimori. Los partidos políticos había que hacer un ataque sistemático durante 10 años, comprando prensa, callando otra prensa. Entonces, ese tema yo creo que afecta muchísimo la percepción que los jóvenes puedan tener. Pero más que todo, creo que eso agarra hasta mi generación y los mayores. Porque yo veo en la generación más joven unas ganas de participar en política, ya en círculos universitarios, en sindicatos o a través de Twitter, de Facebook, movilizaciones de 10.000 personas que se hacen en 24 horas. Todo el mundo se concentra. Pero te iba a preguntar, hay un deseo de participar en política, pero no a través de estos partidos políticos, sino con estos líderes políticos. Entonces hay intención o deseo de una renovación a través de otros sistemas de participación. Las redes son una cosa nueva que aparece en el firmamento. Bueno, ¿tú crees que las redes sociales o a partir de ahí se puede generar nuevos liderazgos? Sí, no, eso es definitivamente cierto. Se generan nuevos liderazgos y los partidos ya no tienen el monopolio de la convocatoria. Entonces, se puede organizar un meeting de 10.000 personas por la Unión Civil y no hay un líder de eso. No hay nadie que vaya a hablar, sino es una marcha de gente que tiene la misma idea. Entonces, no están bajo el paraguas de un partido ni bajo un líder. Pero ¿por qué es muy importante que los partidos se adapten rápidamente a la nueva era digital? Porque el partido político tiene que ser el filtro
para la participación en el gobierno. ¿Ya? Estos jóvenes pueden ir a votar como se les dé la gana en el 2016, pero si el partido político no es el que filtra quién es candidato a qué, terminamos con un Congreso peor que el que tenemos ahora, peor que el que hemos tenido antes. O sea que las redes sociales, según tu perspectiva, pueden ser un espacio para poder hacer esta suerte de pequeño espacio para la discusión previa, para que se pueda ver quiénes son los que valen o no valen, según lo que la gente diga, y puedan pasar los mejores hacia una representación nacional. Sí, lo podemos ver así. Sí. ¿Usas las redes sociales? Sí, claro. ¿Alguna aplicación que te parezca interesante en tu teléfono, aparte del WhatsApp de repente? ¿Qué más? Sí, bueno, el WhatsApp lo uso todos los días, ya prácticamente no usas llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, llamadas internacionales gratis, espectacular. Pero soy un gran usuario de Facebook. He empezado en Twitter, no soy muy exitoso en Twitter todavía. Todavía no entiendo toda la... en una frase tienes que tallar a 70 personas para tener algún tipo de rebote, entonces todavía no soy ducho en eso. ¿Hablas del Twitter y del Facebook con tu padre? Sí. Siempre que postea algo lo retuiteo o lo llamo a molestarlo, a burlarme de lo que postea, ¿no? Pero él es muy activo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Claro. ¿Tú crees que hay algún político en el Perú de los que están, digamos, primero las encuestas que podría decir que los jóvenes lo están siguiendo a él? No, mira, yo no creo, los jóvenes no actúan como un bloque. Justamente por las redes sociales, los jóvenes ahora tienen una dispersión de pensamiento increíble, porque ya no tienes 3 opciones, el PPC, el APRA, el nacionalismo, el fujimorismo, tienes 100.000 opciones. Ahora tú conoces directamente al candidato de Arequipa, tú viviendo en Lima sabes qué opina, o sea, y estás mucho más conectado. Entonces, es imposible que alguien diga yo soy el candidato de los jóvenes. Todo el mundo quiere ser el candidato de los jóvenes porque los jóvenes son apasionados. Y un apasionado en política, si tú lo convences, va a ir a convencer desesperadamente a todo el mundo. Mientras que una persona mayor ya vio 15 presidentes, si tú lo convences, bueno, no le va a contar a nadie y va a votar en secreto. Entonces, todo el mundo quiere sentir que es el candidato de los jóvenes. Hay unos que tienen la necesidad más que otros para compensar edad, quizás, Pero Pablo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero Pablo necesita estar con más jóvenes para que haga un balance. Sí, él ha hecho una campaña muy interesante ya hace varios años. Viene trabajando para pegar en las universidades, ¿no? El partido que iba a ser Perú Más, que ahora se llama PPK. Claro. Va cambiando el partido, pero él lleva haciendo buen tiempo campaña en las universidades de Lima, por lo menos de lo que he visto en Lima, ¿no? Alan, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la segunda parte de esta entrevista aquí en Redes y Poder. Permiso. Bien, estamos con Alan Raúl García Nores aquí en Redes y Poder. Alan, tú tienes una posición con respecto del antivoto que está presente en la mente de muchas personas y que creen que puede ser determinante en este proceso que está por empezar hacia el 2016? Sí. Yo no soy de los que cree que el APRA tiene un antivoto de 70% en contra, le sacan a veces. Sí, también dicen que mi papá tenía 3% de aprobación el año antes de ser presidente la segunda vez. Yo no soy muy creyente en eso. Pero lo que sí es un hecho es que el APRA es el partido más antiguo del país. Es como un guerrero viejo, lleno de cicatrices. Se ha peleado para las 8 horas, se ha peleado para el voto de las mujeres, se ha peleado para... Tiene enemigos por todos lados. Entonces, si tú te sientas en una comida familiar y le preguntas todos son antiapristas, y le preguntas al abuelo, ¿por qué odias al APRA? Porque en la época de Odría se aliaron y tal cosa. Ya. Después, ¿por qué odias? Le preguntas al papá, porque en los 80s, ya. Y le preguntas al hijo y dice, porque en los 2000, ya. Entonces, todo el mundo, en 90 años de historia, puedes ir acumulando batallas ganadas, batallas perdidas. Siempre habrá gente que no te va a querer. Pero por lo menos rescato que es un tema de historia y hasta los que hoy, un año antes de la elección, pueden hablar de que ellos nunca votarían por el APRA, la mayoría de sus razones son porque el APRA tiene experiencia y por ende ha participado en el gobierno. Entonces, y quizá lo que faltaría en el APRA son más rostros como los tuyos, jóvenes. ¿Estás dispuesto a asumir algún tipo de liderazgo dentro del partido? Mira, ahorita no está en mis planes asumir liderazgo dentro del partido. Hay mucha gente valiosa dentro del partido. El partido, más bien, de gente de mi generación y menores, tiene una presencia fuertísima en las universidades de todo el país. Entonces,
Yo creo que si lo que la gente exige es renovación de cuadros, ya se hizo una elección hace 3 semanas y ahora, bueno, por lo que acaba de pasar con este caso de narcotráfico, se va a limpiar el padrón entero y todo el mundo va a tener que reinscribirse. Entonces, renovación claramente va a haber, pero bueno, somos 350.000, ¿no? ¿Te gustaría que tu padre sea nuevamente candidato a la presidencia? Bueno, es un tema muy personal de él, ¿no? Después de 2 veces ya candidato, 2 veces presidente, 3 veces candidato, pesa bastante, sobre todo viendo la situación actual del país, lo que está dejando el gobierno. Pero yo creo que finalmente está un poco en su propio ser, ¿no? ¿Te imaginas un tercer gobierno de Alan García Pérez? Es muy fácil de imaginarse, ¿no? ¿Y cómo lo imaginas? Mejor que el segundo todavía. Muy bien. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Alfonso. Bien, amigos, ha sido Alan Raúl García Nores con nosotros, que nos ha acompañado esta noche. Estamos muy contentos de haber tenido una participación enorme en las redes sociales. Bien, nos vamos ya despidiendo. Hasta mañana a las 8 en punto de la noche aquí en Willax, en Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.